Bien. ¿Me confirman si se ve, por favor? No, hija. No. Sí, ahorita sí ya está. Ahorita ya se ve. Buenazo. Ya. A ver. La clase de ayer cerramos nuestra parte de conjuntos, ¿sí? De lógica, perdón. Y ahora estamos a las puertas de empezar con los conjuntos. Entonces, pues habíamos visto algunos criterios que se han establecido para trabajar la lógica matemática, ¿sí? O sea, cómo pensar lógicamente en cuestión de matemáticas. Hablamos de proposiciones, de axiomas, de equivalencias lógicas, de reglas de inferencia. Vimos que es posible hacer sustituciones en cuanto a la equivalencia lógica porque tienen el mismo valor de verdad. Vimos que es posible sacar deducciones, ¿sí? Utilizando distintos métodos. Y pues en la clase de ayer entrenamos bastante eso. No significa que la lógica termine ahí, sino que es la parte inicial. En el transcurso de las clases, pues veremos más y más aplicaciones de la lógica. ¿Estamos? La lógica es nuestro punto de partida, ¿sí? Y prácticamente estamos poniendo las bases de lo que veremos durante el semestre, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que esto es como que fuese un edificio, ¿sí? Las lógicas son las bases y ahorita es como que estamos poniendo el primer piso, ¿sí? Los conjuntos. Eh, en la historia de las matemáticas, pues ha existido muchos ires y venires, ¿no es cierto? Momentos de gran auge matemático, muchos descubrimientos, muchos planteamientos, pero también ha habido momentos en que se has quedado estancado, ¿sí? Que no ha habido ningún avance nuevo, que hemos estado vagando, etcétera, ¿sí? Y precisamente al final del siglo XIX, George Cantor propone pues su teoría de conjuntos, ¿sí? Él, gracias a los avances con otras personas también, ¿no? Propone la teoría de conjuntos, pero en el comienzo del siglo XX aparece un matemático y filósofo también, Bertrand Russell, ¿sí? Que plantea una situación interesante, ¿sí? Plantea una situación en donde, al parecer, todo lo que se estaba haciendo en las matemáticas no estaba correcto, ¿sí? Nos estábamos otra vez quedando estancados, ¿sí? Y él plantea lo que se conoce como la paradoja de Russell, que ya la vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces es un momento crítico y de cambio en las matemáticas, en donde tenemos que hacer algo porque si no, significaría que todo lo que estamos haciendo no está bien. Sí, no es mucho tiempo atrás, miren, aproximadamente 100 años. Comparado a la historia de la humanidad, pues es poquito, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, se toma una decisión de plantear un enfoque axiomático, ¿sí? Pero no me voy a detener mucho aquí. Entendamos un poquito esto con una paradoja muy antigua, ¿sí? Una paradoja muy antigua que viene de los griegos, ¿sí? Cuando Grecia pues dominaba el mundo. Entonces, ustedes saben que Grecia producía muchos pensadores, ¿no? Muchos matemáticos, muchos filósofos. Y plantea una paradoja muy interesante, la paradoja del mentiroso, ¿sí? Inclusive eh, se utiliza, ¿no? Se utiliza esta paradoja para hacer algunas situaciones ilustrativas, ¿sí? Em, No es que la paradoja del mentiroso sea la paradoja de Russell, nada que ver, pero sí nos ayuda a entender más o menos por dónde va.
¿ya? Entonces yo voy a contextualizar esta idea de la paradoja del mentiroso, ¿sí? Que inclusive hasta en una parte de la Biblia se le hace referencia, no como a la paradoja, pero sí como al suceso, em, cuando habla que los cretenses son mentirosos, ¿sí? La paradoja decía que un cretense, este filósofo cretense decía, todos los cretenses, o sea, los habitantes de Creta, todos los cretenses son mentirosos, pero yo soy mentiroso, yo soy cretense, perdón, entonces digo la verdad, ¿sí? Entonces planteaba por ahí. Contextualicemos esto un poquito a algo que pienso que todos conocemos, ¿sí? Y les hago aquí una pregunta. ¿Todos ustedes ubican a Pinocho? Sí, 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 ¿Sí? sí, ¿Quién es sí, sí. Pinocho? un muñeco de madera que le crecía la nariz con dientes. Ya, Pinocho es el muñequito de madera, ¿no es cierto? No es el muñeco muy guapo y de cartón, ese es otro, es ping pong, ¿ya? Entonces, como bien nos dijo la compañera, em, Pinocho, aparte de ser un muñeco de madera que pues mágicamente para dicha o desdicha de él cobra vida, em, tiene una cualidad, que cuando él miente, le crece la nariz, ¿sí? Entonces les pongo la siguiente situación en cuanto a Pinocho, ¿sí? Entonces está Pinocho, ¿no es cierto? Y Pinocho dice, bueno, ahora me va a crecer la nariz, ¿sí? Pinocho dice, ahora me crecerá la nariz. ¿Qué creen que suceda después? ¿Qué dice? ¿Le crece, tal vez? Yo creo que Le le crece, crece. Ajá, pero yo si creo le que le crece, crece. dijo la verdad, entonces no le va a Exacto. crecer. Es una paradoja. Ya, ya ve. Por ahí tal vez hubo alguna implosión en su cerebro, ¿no? Ahorita, al querer como intentar reflexionar acerca de esto. Em, Esto es una paradoja, o sea, una paradoja aparentemente es algo que es cierto, pero si lo analizamos, no lo es, ¿sí? Y nos lleva a una situación de no resolución, ¿no? Entonces, por si no le logran ver, yo tendría dos situaciones. Que a Pinocho le crezca la nariz, o la otra solución sería que no le crezca la nariz, ¿no es cierto? No crezca la nariz. No, la nariz. Esas serían las dos alternativas que tiene Pinocho. O que le crece la nariz o que no le crece. Entonces, si Pinocho dice ahora me crece la nariz y le crece la nariz, significa, ¿sí?, que estaba mintiendo, por lo tanto, pues no debería crecerle la nariz. No debe crecer la nariz. Y si Pinocho dice ahora me crece la nariz y no le crece la nariz, significa que está mintiendo, por lo cual le debería crecer la nariz, ¿sí? Entonces, sea cual fuese la respuesta de Pinocho, a él le va a crecer y no crecer la nariz a la vez. Entonces es una paradoja. Entonces, pobre Pinocho, ¿no? Entonces, por eso digo, eh, desdichado, ¿no? El haberle dado vida al pobre muñequito. Estaba bonito, estaba ahí de juguete, ¿ya? Entonces, esta paradoja tiene una salida, ¿sí? Si ustedes investigan un poquito en el internet, les he puesto videos también en el aula virtual, por si son curiosos y les gustan estas cositas, ¿ya? Entonces, miren el contexto, ¿no? De una paradoja. Ahora, veamos cómo es la paradoja de Russell, ¿sí? Lo que él plantea.
Y vámonos a irnos hacia acá. Aquí está. Y aquí. ¿Ya? Entonces la paradoja de Russell menciona lo siguiente. Ya se la más pequeña para que quepa todo. Dice, plantea esto, ¿no? Entendiendo a un conjunto como una colección de conjuntos, ¿ya? Entonces dice, S es el conjunto de todos los conjuntos que no son elementos de sí mismo, ¿sí? Entonces, si yo encuentro un conjunto que no es elemento de sí mismo, o sea, que no se contiene a sí mismo, debería formar parte de S, ¿ya? Entonces dice, ese es el conjunto de todos los conjuntos que no son elementos de sí mismo. Y él lanza la pregunta, ¿no? ¿Es ese elemento de sí mismo? Él hace referencia a un tipo de conjuntos que se les denomina conjuntos autorreferenciales, ¿sí? Igual ahí les he puesto un videíto en su aula virtual. Pero miren, vamos a analizar la pregunta, ¿no? ¿Es ese elemento de sí mismo? Veamos. Si ese es elemento de sí mismo, o sea, si ese es elemento de ese, entonces ese no es elemento de ese. ¿Por qué? Porque ese es el conjunto de los conjuntos que no son elementos de sí mismo. Y como si es elemento de sí mismo, pues entonces no es elemento. ¿Ya? Vamos a la otra alternativa. ¿Qué pasaría si ese no es elemento de sí mismo? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no es elemento de sí mismo? Entonces debería ser parte de sí mismo. ¿Por qué? Porque ese es el conjunto de todos los conjuntos que no son elementos de sí mismo. Entonces, nota que ante estas situaciones, pues ese es elemento y no es elemento de ese. Entonces, ¿ahora qué hacemos? O sea, ¿dónde quedan estos conjuntos? ¿Sí? ¿Dónde quedan estos conjuntos autorreferenciales? Se propone una alternativa. ¿Sí? Se propone una alternativa y la alternativa es el enfoque axiomático. Es decir, plantear un conjunto de axiomas que sean consistentes, que no se contradigan entre sí y que me permitan lidiar con estas paradojas. ¿Sí? Entonces ya vas a ver la forma en cómo vamos a abordar los conjuntos hacen de que no surjan estas situaciones, ¿sí? De que las evitemos. ¿No estamos? Hay algunas paradojas todavía que están inconclusas en el ámbito matemático, ¿sí? Entonces igual hay un videito ahí en el aula virtual, por si les interesa estas cosas, pueden ver, ¿sí? Entonces eso como una introducción pues a lo que vamos a ver, ¿ya? No voy a hablar ya más de paradojas, tal vez le haré mención una, dos veces, pero de ahí no más. Entonces, el abordaje que se va a tomar para la teoría de conjuntos, como toda teoría, pues deberá tener conceptos primitivos y conjunto de axiomas que me permitan entender estos conceptos primitivos, ¿ya? Como a su vez, de ahí yo puedo obtener teoremas, ¿no es cierto? Y también ir planteando las definiciones respectivas, ¿sí? Entonces, pongámosle aquí nuestra primera situación, ¿cierto? ¿Qué es la teoría de conjuntos? La teoría de conjuntos se construye sobre la base de la lógica de proposiciones, las que vimos. Lo que quiere decir que conceptos, axiomas y demás, que son también conceptos y axiomas de aquella, ¿sí? O sea, todos los axiomas y las definiciones de la lógica vienen a formar parte de los axiomas y definiciones de la teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces aquí también hablaremos de implicación, axioma de la conjunción, equivalencias lógicas, deducciones, todo eso. ¿Estamos? Los conceptos primitivos para la teoría de conjuntos van a ser dos: clase y relación de pertenencia, ¿sí? Tal vez el primero es un poco ambiguo,
¿ya? Y yo no lo voy a entender hasta que plantee mi grupo de axiomas, claro. ¿Sí? Relación de pertenencia tal vez es un poco más claro, pero aún así eh, nos queda la duda, ¿no? ¿Qué significa que algo pertenezca a otra cosa? ¿Sí? Entonces, estos serían los dos conceptos primitivos para trabajar esta teoría. ¿Estamos? Ahora, lo que vamos a ver es, si ya tengo estos conceptos, ¿cómo los escribimos? ¿Sí? O sea, ¿cómo sería nuestra sintaxis adecuada? ¿Estamos? Ya una vez de que sepamos cómo se escribe esto, pues ya podemos empezar a hablar de más cosas. Entonces, a ver, espérenme un cachito. Vamos a copiarle con todo y título. Ahí. Ahí. Ya. Entonces, el lenguaje y la sintaxis que vamos a usar en conjuntos. A ver, debemos estar en claro que estamos en la teoría de conjuntos. ¿Sí? Entonces, miren, las letras mayúsculas del alfabeto español, A, B, C, las que se te ocurran, nos van a servir para representar clases. ¿Sí? O sea, este concepto primitivo de clase. Nos sirven para representar clases. Entonces diremos la clase X, la clase B, la clase A, la clase Z, etc. ¿Sí? Pero tú dirás, pero Inge, en la lógica de proposiciones, usábamos las letras mayúsculas para representar proposiciones y ahora me dice que use las mayúsculas para representar clases. ¿Qué mismo? Ya. Estamos como por niveles, ¿no? O sea, ahorita ya hemos superado un poquito la lógica. Ya vamos al siguiente nivel, los conjuntos, ¿sí? Y en la teoría de conjuntos, las letras mayúsculas representarán clases. Ya vamos a ver cómo representar proposiciones, ¿sí? Vamos a utilizar letras mayúsculas, pero en otro estilo, ¿ya? Entonces, mira, la clase X, la clase B, etc. Este signo que está aquí representará la relación de pertenencia. Ojo que no es una E, ¿no? Este es un símbolo adaptado, creado exclusivamente para la relación de pertenencia. ¿Sí? Entonces siempre va a ir entre dos clases. ¿Ya? Porque siempre va a haber la pertenencia entre la clase A, pertenece a la clase B. La clase X pertenece a la clase Y. La clase M pertenece a la clase W. ¿Sí? Siempre va a ir entre dos clases. ¿Estamos? De tal modo que yo después ya puedo decir A pertenece a B, X pertenece a Y, etc. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Entonces, miren, con esto yo ya tengo una idea cómo escribir. ¿Sí? Pero noten que necesito algo más. ¿Cuáles son las proposiciones ahora en la teoría de conjuntos? ¿Sí? Cuando yo tenga esto, por ejemplo, A pertenece a B, eso va a ser una proposición en la teoría de conjuntos. Todo esto. A pertenece a B. ¿Sí? Si solamente está A, esa no es una proposición, porque A es una clase. Si solamente está A pertenece, tampoco, porque le falta la otra clase. Si solamente está B, no, porque le falta cuáles son los conjuntos que le pertenecen. ¿Sí? Todo esto debe estar escrito. A pertenece a B. Clase, relación de pertenencia, clase. Esto es una proposición en la teoría de conjuntos. Y ahora sí, miren, si A y B cursivas representan proposiciones en la teoría de conjuntos, yo puedo hablar ya con las conectivas, ¿no? La negación de A, la conjunción de A y B, la disyunción de A y B, la implicación de A y B y la doble implicación de A y B. Estas pues también van a estar presentes, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, les pongo aquí, yo puedo decir que esta letra representa que A pertenezca a C, por ejemplo, y que esta letra representa que C pertenece a D, ¿ya? Entonces,
si es que yo quisiera escribir esto, A pertenece a C implica que C pertenece a D, yo lo podría escribir, ¿sí? Se lo puede escribir de esta manera, ¿no? Esta implicación. ¿Ya? Entonces podemos escribirlo de esta manera. Entonces ya aparecerá pues, todo lo que vimos en el capítulo anterior de lógica, ¿sí? Trabajar las equivalencias lógicas, la conmutativa de la disyunción, la implicación-disyunción, las leyes de Morgan, las asociativas, las conmutativas, las distributivas, negación de la implicación, todas de esas, ¿sí? Una proposición de la teoría de conjuntos se obtiene únicamente por la aplicación de estas reglas anteriores. ¿Estamos? Bien. A ver, y ya para cerrar esto de escritura, vamos a ponerle aquí. ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo trabajar la negación de una proposición? Mira, la negación de que A pertenece a B, que normalmente lo escribiría así, lo vamos a representar de esta manera, ¿sí? Y lo leeremos: A no pertenece a B, ¿sí? O C no pertenece a D, o X no pertenece a Y, ¿sí? Entonces esa sería la negación, o sea, podríamos hablar, ¿no es cierto?, de que esto es equivalente, lógicamente, a decir esto, ¿ya? Para trabajar las negaciones, ¿estamos? Bien, hasta aquí hago una pausa, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna preguntita? ¿No? Bueno, veamos algunos ejemplos, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Dice, dado que X pertenece a y Y pertenece a Z, ¿sí? Nota que son proposiciones, ¿no es cierto? Dice, dado que X pertenece a y Y pertenece a Z, son proposiciones, también lo son. X pertenece a Y Y pertenece a Z. X no pertenece a Y implica que Y pertenece a Z. Y pertenece a Z o X no pertenece a Y. ¿Sí? Pregunta, ¿qué notaron de diferente en la lectura que yo hice? Que utilizó el I, el O y ya no conjunción, disyunción. Ya, muy bien. Tenemos que ir evolucionando, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué hice yo en el capítulo anterior? Ya, yo les expliqué, ¿no es cierto? Bueno, el primero sería la conjunción de que X pertenece a Y que Y pertenece a Z, ¿sí? Y ya en mi cabeza, yo sé que esta es la conjunción de dos proposiciones. Y como ya domino eso, entonces yo puedo darme el lujo de decir X pertenece a Y pertenece a Z, ¿sí? Porque ya lo domino, porque ya lo entiendo. ¿Estamos? El segundo, yo diría la implicación de que X no pertenece a Y pertenece a Z. Pero como ya lo entiendo, ya sé de qué se trata, entonces ya lo leo normalmente. X no pertenece a Y implica que Y pertenece a Z. Misma cosa en el último, ¿sí? De haber ambigüedades, ¿sí? Por ejemplo, de que esté algo así, me invento, ¿sí? Ahí, ¿sí? Para que no haya ambigüedades, ahí sí voy a leer, ¿no? La conjunción entre Y pertenece a Z o X no pertenece a Y pertenece, y Y no pertenece a Z, ¿sí? Porque si lo leyese de corrido, habría problemas, ¿ya? Pero ya tenemos que seguir evolucionando en nuestra comprensión de las cosas, ¿sí?
Pero seguimos manejando, ojo, esto de la conjunción de esta proposición y esta proposición. La implicación entre esta y esta. ¿Sí? Bien. Entonces, miren, todas estas son proposiciones. Si esta le llamamos P, por ejemplo, vamos a decirle que P representa X pertenece a y Q representa Y pertenece a Z, ¿sí? Tendríamos, ¿no? Entonces ahora sí tendríamos, por ejemplo, la conjunción de P y Q en el primero. En el segundo, ¿qué tendrías en el segundo? La negación de P. Negación de P. Ya Bueno, la la implica. implicación de la negación de P Eso. Y Q. y Q. Ajá. Y en la última tendríamos... ¿Cómo sería la última, Michi? La disyunción de P y Q. No, la disyunción de Q y negación de P. Exacto. Ahí. ¿Sí? Esto sería el lenguaje proposicional. Esto es el lenguaje de conjuntos que acabamos de ver ahorita. O sea, yo puedo trabajar tanto de la una forma como de la otra. Lo ideal sería que conforme vayamos avanzando en las clases, ya no tengas que hacer la traducción de estas proposiciones a PQRS, ¿sí? Eso sería lo ideal. O sea, ya que en tu cabecita ya vayas recordando las estructuras, las formas, entonces no tengas que hacer más trabajo, ¿sí? Podría hacerlo así, que no hay ningún inconveniente. Obviamente después te toca regresar otra vez a las proposiciones originales, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ¿sí? Para que vean lo que podemos hacer. Nada, se le con morado. Si yo tengo X no pertenece a Y, implica que Y pertenece a Z, ¿sí? Esto puedo decir, ¿sí? Que es equivalente a esto, miren, ¿sí? Por lo que vimos. Y pertenece a Z. Aquí esta Y me sale fea. ¿Estamos? El motivo, pues que habíamos dicho así, ¿no? Esto es equivalente lógicamente a esto. ¿Sí? La negación de la relación pertenencia. Ahora, y yo puedo hacer esto, fíjense. ¿Qué hice, muchachos? Negación de la negación. No, Entonces, estaría diciendo que X pertenece a Y. no. O sea, ¿qué hice de aquí a acá? No es la implicación, La disyunción. La implicación de implicación, disyunción. Es, utilicé la equivalencia, ¿no? Implicación, disyunción. Implicación, disyunción, muy bien. Y luego, sí, ahí sí lo que me decían, ¿no? Negación de la negación, me quedaría X pertenece a Y, o Y pertenece a Z. ¿Sí? Doble negación. O sea que por transitividad yo podría decir X no pertenece a Y, implica que Y pertenece a Z, o esta disyunción, ¿no? X pertenece a Y o Y pertenece a Z. ¿Sí le ven? Entonces puedo utilizar, o sea, lo mismo que vimos en la clase de ayer para este tipo de proposiciones. ¿Sí? Miren, por ejemplo, vamos con la otra. La otra dice Y pertenece a Z. Está así, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿qué tal si hago esto? Ahí. ¿Es correcto o no?
¿Sí? ¿Qué hice? La La conmutativa conmutativa de la disyunción. disyunción. Muy bien. Conmutativa de la disyunción. ¿Ya? Y luego, ¿qué tal si hago esto? ¿Es correcto? Sí, sería, sí estaría bien, Sí. creo. Sí, bueno, sería el inverso de lo que hizo arriba. ¿Pero qué es entonces? Ese ya lo La sé. Implicación de disyunción. Ya, es la implicación de disyunción. ¿Sí? Es la implicación de disyunción. No hay inversos, ¿no? No hay inversos. Acuérdate que la equivalencia lógica, me voy a venir hasta acá. Está aquí, mire. ¿Dónde está? Aquí, implicación de disyunción. ¿Ya? O sea, si yo tengo lo de la izquierda, puedo sustituir por lo de la derecha. Si tengo lo de la derecha, puedo sustituir por lo de la izquierda. ¿Sí? Así es como funcionan el principio de sustitución en equivalencias lógicas. ¿Sí? Porque sé que tienen el mismo valor de verdad. En este caso yo tenía lo de la derecha. Sustituyo por lo de la izquierda. ¿Sí? No hay inversas. ¿Estamos? Entonces tengo, mira, la disyunción de la negación de P, si quiero verlo así, y Q. Entonces sería la implicación entre P y Q. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Preguntas. A ver, vamos a jugar un poquito con la otra. X pertenece a Y y Y pertenece a Z. X pertenece a Y y Y pertenece a Z. A ver, ¿cómo podemos jugar? Ya, a ver, me dicen si estoy en lo correcto. Sí, sí. Ya, Joan dice sí, ¿qué dice el resto? 61 cabecitas. Ahí hemos estado bastantes. ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Está mal? Sí. 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 ¿Ya? Sí. ¿Por qué está bien? Sí. Sería Está aplicando negación una de la doble negación. negación. Muy bien. Doble negación, súper. Porque Y pertenece a Z es equivalente, lógicamente, a la negación de que Y no pertenece a Z. Doble negación. Muy bien. Entonces yo esto puedo escribir así. ¿Están de acuerdo? La negación de la implicación. Ujú. ¿Sí? Negación de la implicación. Porque yo tengo, si lo vemos, ¿no es cierto? Como las proposiciones, yo tengo P, la conjunción entre P y la negación de Q, y eso no es más que la negación de la implicación. ¿Estamos? Sería la negación de la implicación de que X pertenece a Y, que implica que Y no pertenece a Z. ¿Sí? Y así, puedo seguir jugando. O sea, no sé si me entienden la idea que quiero compartirles. O sea, se utiliza lo mismo que ya vimos en la lógica. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita, muchachos? No, no hay preguntas, ¿está claro? Ya. Bueno, muy bien. Para pasar a la siguiente etapa, ¿sí? Que igual tiene que ver con la sintaxis, con la escritura. Voy a ponerles aquí
5 escrituras y ustedes me van a decir si piensan si son o no son proposiciones en la lógica de conjuntos, ¿les parece? En la teoría de conjuntos. Entonces voy a poner, por ejemplo, así. Aquí está una. Vamos por acá. Pongámosle por aquí otra. Otra. Y aquí está. Ahí. Ya. Unita más. Ya. A ver, chicas y chicos, 1 a 2 minutitos para que le piensen. ¿Sí? Son 9:44. Piénsenle, obsérvenle bien. Y aparte, no solo digan sí o no. Si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? ¿Ya? Entonces, un minutito para que le piensen. A ver, vamos viendo. ¿Qué dicen de la número 1? Sí, es. Sí, es una proposición. Sí, es una proposición. Ya, sí es, ¿por qué? Porque está cumpliendo con el lenguaje de la teoría de conjuntos. Ya está cumpliendo con la sintaxis de la teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces tengo A no pertenece a Z, chévere, es una proposición. La negación de Z pertenece a C, que pude haberlo escrito como Z no pertenece a C, también es una proposición. Y la implicación, el signo está entre dos proposiciones. Muy bien, esta sí cumple. Vamos con la número 2, ¿qué dice? No es No es proposición. ¿Por qué no es? porque la Porque B en el no es antecedente nada. hay una pertenencia Porque la B representa una clase. Esa es o la no razón. pertenencia. ¿Ya? B representa una clase, ¿ya? Y yo no tengo, las conectivas trabajan con proposiciones, no con clases, ¿ya? Entonces, esta que está aquí debería ser una proposición, ¿sí? Pero en nuestro caso, B es una clase. Por esa razón, esta no es, ¿ya? ¿Qué piensan de la número 3? Sí es. Si es, ¿ya? Y si es, ¿por qué? Porque la cursiva representa una proposición. Ya, la letra cursiva eh,
detrás, entre comillas, ¿no es cierto?, de esta letra cursiva, estará, ¿no? O sea, puede estar algo como esto, o puede estar algo como todo esto, etc. ¿Sí? Entonces tengo aquí la conjunción entre dos proposiciones. ¿Sí? Entonces esta sí es. Vamos con el número 4. Es. Por ahí dicen que sí. Sí sería, profe. No. No. Yo también creo que sí. Ya, hay 3 sís, un no, Sí. 4 sís, 5 sís. ¿Quién da más? A ver, si los que dicen sí, ¿por qué sería sí? Porque el paréntesis contaría como proposición. Ya, o sea, tú me estás diciendo que esta clase A pertenece a una proposición. Sí, Ya, ¿y las clases a qué pertenecen? Vámonos acá arriba. Conjuntos. Una clase pertenece a otra clase. ¿Sí? La relación de pertenencia siempre debe estar entre clases. ¿Estamos? entonces no sería. No es. Ujú. Esta no es, porque esta es una proposición. ¿Sí? Y ojo aquí, una clase no puede pertenecer a una proposición. ¿Sí? Una clase pertenece a otra clase. ¿Sí? Esto es incorrecto. ¿Ya? Mucho ojo ahí. ¿Estamos? Si yo quisiese que esto fuera una proposición, esta que está aquí, esto debería ser una clase, pero no lo es una proposición. ¿Ya? Vamos con la número 5. Igual sería casi el mismo ejemplo. ¿O no? El anterior. No, no es el mismo ejemplo. No sería proposición, profe. ¿Por qué no sería proposición? Porque en ambos lados, bueno, podría decirse en ambos lados están representadas dos proposiciones y la relación de pertenencia solo puede estar entre dos clases. Muy bien, ¿sí? Esto es una proposición. Esto también es una proposición. Y no existe la relación de pertenencia entre proposiciones. Existe relación de pertenencia entre clases. ¿Ya? Entonces igual, si en el número 4 una clase no pertenece, o sea, no puedo decir que una clase pertenece a una proposición. Tampoco puedo decir que una proposición pertenece a otra proposición. ¿Sí? Y yéndome un poquito más, tampoco puedo decir que una proposición pertenece a una clase. ¿Sí? O sea, no hay que mezclar las cosas. Y la última. Dicen del número 6. Eso sí sería. Eso sí. Sí, es una. Yo creo que no. ¿Por qué crees que no? Porque no pueden ser de la misma clase. ¿Dónde está escrito eso? Sí, es porque es una relación de pertenencia entre dos clases. No debería estar entre paréntesis. Puede como no, o sea, no te vas a confundir si está así o no está. Acuérdate que los paréntesis son para las ambigüedades, ¿no? Sí, o sea, no pasa nada si está en este caso, está o no está. O Porque sea, el paréntesis es un adorno nada más. Como un no, adorno. no es que sea un adorno, sino que no genera ambigüedades. Porque tú sabes que esto es una proposición. Tú también sabes que esto es una proposición. ¿Ya? Le puedes poner aquí el paréntesis y
¿Va a dejar de ser proposición? No, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta de aquí sí, sí es, muchachos. Es la doble implicación entre dos proposiciones. ¿Sí? ¿Cómo sé que son proposiciones? Porque es una clase que pertenece a otra clase. A pertenece a A, B pertenece a B. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si tienen preguntas. Preguntas. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Bien. Sigamos avanzando. Y ahora vamos a ver algo que se denomina los cuantificadores. Los cuantificadores, el estudio exhaustivo de estos cuantificadores va más allá del avance de este curso. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver nosotros es simplemente lo básico, ¿ya? Lo estrictamente necesario. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a ver lógica, había dos tipos de lógica, ¿no? Lógica de proposiciones, lógica de predicados. Y dijimos que la de predicados la vamos a dejar a un ladito. Solamente estudiar lógica de proposiciones, ¿sí? Entonces ya los compañeros que vayan a seguir matemática, física, ingeniería matemática, pues ellos ya se encargarán de estudiar esta profundidad, ¿ya? Nosotros simplemente vamos a entender, en cierto modo, pues cómo funcionan y para qué sirven, ¿sí? A ver, existen dos, el cuantificador universal y el cuantificador existencial, ¿ya? Como su palabra lo dice, son proposiciones que me ayudan a entender esta cuantificación, si es para todos, si es para algunos, etc. ¿Sí? Entonces miren, frases como estas: para todas las clases X, para toda clase X, para cualquier clase X, existe una clase X, para alguna clase X, ¿sí? Estas frasecitas, cuando tú escuches o cuando tú leas, va a estar haciendo referencia o a un cuantificador universal o a un cuantificador existencial, ¿sí? Pero principalmente utilizaremos estas cuatro que están acá, ¿sí? Y más frecuentemente ya les voy a señalar cuáles son las más usadas. Miren, por ejemplo, se deduce la proposición A para toda clase X, que es lo mismo a decir, para toda clase X se deduce la proposición A, ¿sí? Más frecuente se usa esta. Aunque si te encuentras con la número 1, pues es exactamente lo mismo que la número 2. Existe una clase X tal que se deduce la proposición A, igual, esta es más usada que la 4. Se deduce la proposición A para alguna clase X. ¿Sí? Nota que es lo mismo la 3 y la 4, así como la 1 y la 2. Esta hace referencia al cuantificador universal, ¿ya? Y estas dos locuciones hacen referencia al cuantificador existencial, ¿sí? En los textos tú te encontrarás que existen signos para representar estos cuantificadores. Por ejemplo, para el universal se utiliza este signo, ¿sí? Que se lo lee para todo, ¿sí? Pues hace referencia a esto, ¿no? Para todo. Entonces, si quisiera decir para toda clase X, pondría así. Para toda clase X, sabiendo que X es una clase, ¿ya? Y el símbolo que se utiliza, el signo, perdón, que se utiliza para el existencial es así, como una E hacia el lado izquierdo, ¿sí? Esto significaría existe, existe uno. En lo que respecta al curso, ¿sí? A este de Fundamentos de Matemáticas, no vamos a trabajar con estos signos, vamos a trabajar con todo el escrito, ¿sí? O sea, no voy a poner este signo, sino voy a escribir para todo, ¿sí?
No voy a escribir este signo, sino voy a escribir existe una. ¿Estamos? Por ahí si ven en algún material que estén consultando estos signos, pues ya saben a qué hace referencia. ¿Ya? Ya cuando dominemos esta situación, pues ya nos podemos dar el lujo de utilizar estos signos, ¿sí? con mayor autoridad. ¿Estamos? Entonces tengo los cuantificadores universales y los cuantificadores existenciales. ¿Qué son estos cuantificadores? Dime. En el segundo cuantificador es necesario la coma. ¿Aquí? Sí. Ajá, sí, por la manera en cómo estamos escribiendo. Para toda clase X, se tiene la proposición A. Ujú. Sí, aquí es necesario poner la comita. En la de existencial ya no, ¿no? Ujú. Entonces, vámonos a ver, ya me perdí qué les iba a decir. A ver, sí, todo esto, muchachos, ¿sí? Todo esto son proposiciones, ¿sí? Si yo escribiese en lenguaje simbólico, tendría así, ¿sí? Para toda clase X, la proposición A, ¿sí? Todo esto es una proposición. O sea, me dice que, esto se conoce como proposiciones cuantificadas. Me dice que para todos estos X, ¿sí? Todos estos X hacen que la proposición A se cumpla, ¿sí? Luego lo veremos pues más detalladamente. Así como para este caso, aquí es X mayúscula, ¿no? Aquí en cambio me dice que existe al menos una clase X que hace que la proposición se cumpla, ¿sí? Entonces, cada una de ellas, tanto esta escritura, como escribir todo en texto, son proposiciones, o sea, es una sola proposición. Entonces, si es una sola proposición, yo podría negarla, ¿sí? Tener la negación. Entonces, vamos a ver cómo serían las negaciones de estas proposiciones. Vamos a pegarle acá. Miren, tenemos aquí la negación del cuantificador universal y del cuantificador existencial. A ver, si yo quiero negar un cuantificador universal, ¿sí? Si yo quiero negar esta proposición, ¿no es cierto? Para toda clase X se tiene A. La negación es, mira, existe una clase X tal que se tiene la negación de A. O a su vez, existe una clase X tal que no se tiene A. ¿Sí? Si yo quiero negar el existencial, o sea, si yo quiero la negación de existe una clase X tal que se tiene A, su negación sería para toda clase X, se tiene la negación de A. O lo que es lo mismo, para toda clase X no se tiene A. ¿Ya? Observa bien, ¿sí? Para toda clase X se tiene A, existe una clase X tal que se tiene la negación de A. Existe una clase X tal que se tiene A, para toda clase X se tiene la negación de A. ¿Qué relación ves entre negar la universal, negar la existencial? No sé si... Dime. Que la negación de la universal es la existencial con la proposición A negada. Y asimismo, para la negación de la existencial tenemos la negación universal con la proposición A negada. Ya, muy bien. Sí, sí, ¿no? Mira, si yo niego la universal, obtengo la existencial con la proposición negada. Si yo niego la existencial, obtengo la universal igual con mi proposición negada. ¿Sí? Así es como vamos a trabajar. Si yo escribiera eso en lenguaje simbólico, si yo quiero negar esto,
Esto sería equivalente a esto. ¿Ya? O si yo quiero negar esto, su negación sería esto. ¿Estamos? ¿Sí? Ten en cuenta que todo esto es una sola proposición, ¿no? Todo esto y todo esto. ¿Ya? Y creo que esto lo vamos a entender mejor si hacemos ejemplos. ¿Les parece? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Si no, procedemos con los ejemplos. Jimmy dice todo ok. El resto, ¿sí? Pueden darle un ok, ¿no? Me gusta ahí, like. Joan Martín, muy bien. A ver, Doménica también, Sofía, Michael, José, chévere. A ver, entonces, vamos a hacer ejemplos para entender esto de la mejor manera. Y voy a ir escribiéndoles y vamos a ir analizando. A ver, ejemplos. Me dice no. La negación de para toda clase X, se tiene que X pertenece a. ¿Cuál será la negación? A ver, entonces yo reflexiono y digo, para toda clase X, este es un universal, ¿sí? Y mi proposición es X pertenece a. Entonces, chévere. La negación sería, lo voy a poner aquí, la negación de esta sería, existe una clase X tal que, y vendría siendo la negación de que X pertenece a. ¿No es cierto? Pero sabemos que la negación de que X pertenece a es lo mismo que decir que X no pertenece a. ¿Sí? Entonces, nos quedaría, ¿no? Existe una clase X tal que X no pertenece a. ¿Sí? Esta sería la negación de esta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tienen alguna preguntita? ¿Puede repetir, profe, por favor? ¿Todo? Solo el ejemplo que acaba de hacer. Ah, ya, el ejemplo. A ver, ¿estás de acuerdo que la proposición que yo quiero negar es para toda clase X se tiene que X pertenece a? ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Que Ya. yo quiero negar eso, ya. Y me doy cuenta que aquí dice para toda clase X. ¿A qué cuantificador estoy haciendo referencia? ¿Universal o existencial? Universal. Muy bien, estoy haciendo referencia al universal. Entonces, la negación del universal sería ¿quién? Perdón, no se le escuchó, Luis. La negación del universal, ¿cuál sería? X. No, la negación del cuantificador universal. A esa parte era la que no la entendía. Es que mira acá, si yo quiero negar el cuantificador universal para toda clase X se tiene A, ¿cuál es la negación? Existe una clase X tal que la negación de A. Entonces viene la pregunta acá. Si yo tengo para toda clase X se tiene que X pertenece a, este es un universal. Por lo tanto, ¿cuál sería su negación? La A. ¿Cuál sería su negación? La A. Bueno, ¿Cómo, la E. cómo la E? ¿Cuál E? La A, dije, Luis. Pero, ¿a qué A? ¿De qué te refieres? No sé a qué te refieres con A. A esa de que está aquí. ¿Cómo lo puedo explicar? A ver.
Pero, o sea, léele, intenta explicarme. Esto hay 10 entonces, pero sabemos que la negación de X que pertenece a A es la universal que igual que X pertenece a A o la que no pertenece a A, dice. No sé en dónde estás. Aquí en la liñita morada 2. Ya. Pero sabemos que la negación de que X pertenece a A es equivalente lógicamente a que X no pertenece a A. Ya. ¿Qué me quieres decir con eso? De ahí le estaba pidiendo la explicación. Es que solamente estoy sustituyendo, amigo. Ah, ¿Sí? ya, entonces solo se va a sustituir. O sea, ya encuentro la negación de lo que está rayado en amarillo, que vendría siendo esto que voy a rayar en naranja. Esta es la negación de lo que está en amarillo. Pero yo sé que la negación de que X pertenece a es X no pertenece a, o sea, lo puedo reescribir así. O sea, esto es equivalente a escribir así. Ah, ya, Liz. Gracias. Sí, ya, bueno, ya le ves mejor. Vamos a hacer más ejemplos, ya. A ver, miren este otro. A ver, vamos acá. Dice, la negación de para toda clase Y se deduce que Y no pertenece a B. ¿Sí? ¿Cuál sería, muchachos? Sería, existe una clase Y tal que se Ya. tiene que la negación de Y no pertenece a B. Existe una clase Y tal que la negación de que Y no pertenece a B. Muy bien. ¿Sí? Entonces, pero yo puedo seguir trabajando esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces vamos a ponerle, pero esto, ¿a qué es equivalente, muchachos? A que Y A que pertenece Y a B. pertenece a B. A que Y pertenece a B por doble negación. ¿Sí? Entonces, me quedaría, existe una clase Y tal que Y pertenece a B. ¿Sí? ¿Estamos? Anthony, Sí, profe, ya le entendí ahora sí, ya gracias. mejor. Buenazo. Sí, ahora ya está bien. Ya, chévere. Pregunta para todos. ¿Qué piensan si es que, qué pasaría si es que yo niego ahora esta proposición que está acá? Sería para toda clase Y se deduce que Y no pertenece a B. Regreso a la inicial. Mira, otra vez es una doble negación, si le ven. Regreso a la proposición original. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Dime. Se escucha bajito. Ahí. A ver, dime. Ya, disculpen. No sé qué le pasa a mi micrófono, pero bueno. Si es que se niega la última parte, no se volvería una negación existencial. Si es que niego la última parte, o sea, mira, si es que yo niego esto, vamos a ponerle aquí, ¿ya? Si negamos esto, esta es una existencial, ¿no es cierto? Y si niego la existencial, ¿qué obtengo? Una negación universal. No una negación universal, un cuantificador universal. ¿Ya? Entonces, si negamos esto, tendría un universal.
Entonces voy a ponerle aquí, tendríamos para toda clase Y, coma, se tiene que Y no pertenece a B. ¿Estás de acuerdo conmigo, Gabriela? Ujú. Regreso al inicial, ¿sí ves? Muy bien. A ver, voy a bajarle el volumen de aquí, si no, el que hable me va a reventar los oídos. Ya. Sí, se te escucha súper bajito, Gabriel. Leonel. Sí, ingeniero, disculpe. ¿Y esta negación que hicimos con el otro cuantificador universal, cómo quedaría? ¿Cómo? No te entiendo. Por ejemplo, dice, si negamos la existencia de la clase Y tal que Y pertenece a B, yo quiero preguntarle, si no usamos el cuantificador para toda clase y si usamos podemos usar el cuantificador se deduce. Esa es mi pregunta. O de ley Ah, tenemos que, por obligación tenemos que utilizar eso. ya, a ver. Tú puedes usar para toda clase se deduce o para toda clase se tiene. Cualquiera de estas dos. Pero si yo digo para todo, eso es el cuantificador universal. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo digo Sí. existe una, ese es el existencial. Y ahí tú puedes decir se deduce, se tiene, etcétera. Pero ¿Sí? entonces, si estábamos existe una clase, no puedo usar el cuantificador para negar, se deduce la proposición Y pertenece a B para toda clase Y. Ah, o sea, cambiarle el... Claro, sí podrías Esa es mi decir. pregunta. Claro, sí podrías decir, ya te caché. O sea, tú quieres usar el número uno. Exacto, esa es mi pregunta. Ya, sí, claro, sí podrías hacer. Vamos a ponerle aquí. Podríamos ponerle se tiene o se deduce. Y no pertenece a B para toda clase Y. Claro, sí podrías también escribirlo así. Ujú. Eso es, Leonel. No sé si ya quedó claro. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, ¿de qué? A ver. Vamos con otro. A ver, y quiero que lo hagan ustedes. Sí, les voy a dar unos 2 minutitos para que lo desarrolle. No importa si nos equivocamos. Si nos equivocamos, corregimos. A ver, vamos a trabajar en este. La negación de esta proposición. Para toda clase X se deduce que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Vamos a trabajar. Ya saben, prendemos las camaritas y trabajamos. Bien, chévere. Andrés, Leonel, Sofía, Pablo, Catherine, Gabriela, Dylan, Jefferson. Si tienen preguntas, me dicen. Si ya le acaban esa, y acá les dejo otrita, ¿ya? Entonces aumentamos el tiempo a unos 2 minutos más, ¿ya? Hasta las 10:20.
Bien, veamos cómo nos fue. Vamos con la primera. ¿Quién nos quiere colaborar? A ver, Sofía. Sofía Nicole. A ver, ¿sí me escucha? Fuerte y claro. Ya. Sería, de la primera, existe una clase X tal que la implicación de la negación de que X pertenece a A y que X pertenece a B. Ya, a ver, vamos por partes. Existe una clase X tal que negamos esto. Muy bien. Pero también yo podría decir que existe una clase X tal que la implicación de que X no pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Segura? O sea, tú dices esto. Sí, o sea, yo le vi que podía ser así. No sería solo a X no pertenece a B, pero sería la conjunción de X pertenece a A y X no pertenece a B. Exacto. Por la Negación de la implicación. Claro, negación porque de la la implicación. implicación no es Sí. conmutativa. Aquí hay, sí, aquí hay una pequeña fallita. A ver, lo que yo sé, y lo podría ver así, ¿no es cierto? Es de que esto es equivalente lógicamente a esto. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Por la negación de la implicación. ¿Sí? Si yo niego la implicación de P y Q, obtengo la conjunción de P y la negación de Q. O sea, obtengo la conjunción de X pertenece a y la negación de que X pertenece a B. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Les veo caritas de que no les convence. Es la negación de la implicación. ¿Sí? Ya. Si quieren, póngale una notita ahí al lado para que se acuerde. Negación de la implicación. Entonces, nos queda que sería, ¿no es cierto? Existe una clase X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Así nos quedaría la negación de esta proposición para poderle trabajar. ¿Estamos? Quedaría de esta manera. Entonces, preguntita? profe, solo se aplica las equivalencias. Claro, tienes que aplicar las equivalencias correctamente. No, ¿Mande? las deducciones lógicas no las aplicamos. No, las equivalencias nada más aquí. Las deducciones ya las vamos a ver después. Esas se las ve cuando veamos teoremas. ¿Sí? Profe, una Sí. consulta, profe. Sí. Lo que está, por ejemplo, en la proposición X pertenece a Y, X pertenece a B, también lo puedo expresar mediante letras caligráficas, o sea, no habría ningún problema. Poniéndole, por ejemplo, concluir como la A caligráfica, la conjunción de A caligráfica y la negación de B caligráfica. No habría Puedo problema. ponerlo así, siempre y cuando yo diga que representa A y B cursivas, ¿no? Ya, profe, gracias. Ya. No sé, Jimmy, ¿tienes otra pregunta? Ah, no, Inge, ojalá no. Ya. Stalin. No, perdón, profe, no, me olvidé de bajar la mano. Evelyn. Yo ya quería hacer la otra. Ya. A ver, Evelyn, ya. Vamos con la otra entonces. Ya. Sería, para toda clase Z, se tiene que la negación de Z pertenece. Pollo amarillo, pollo grande, pollo fresco, sal. Ya, espérame un cachito. Es que está el que vende pollos acá afuera. No te escuché nada. Espérame un cachito. Ya se fue. Entonces, para toda clase Z se tiene la negación, abro paréntesis,
Z pertenece a A y Z pertenece a B, Muy bien. coma, pero Ya. ya. La negación de Z pertenece a A y Z pertenece a B es equivalente a Z no pertenece a A o Z no pertenece a B por Muy la bien. ley de Morgan de la negación de la conjunción. Muy bien. Y finalmente, entonces, para toda clase Z Ya. se tiene, para toda clase Z se tiene, Z no pertenece a A Ujú. o Z no pertenece a B. Punto. Muy bien. Súper. Muy bien. Y bien justificado, Evelyn. Súper. ¿Estamos? ¿Qué te decía? Causa justificar en caso de deberes. Yo ya estaba adelante. Muy bien. A ver, yo Inge, una inclusive... pregunta. Dale, dale. Disculpe, ¿se le puede poner directo para toda clase Z se tiene que Z no pertenece a A o Z no pertenece a B en vez de hacer todo eso? Podrías hacer eso, pero abajo pondrías, ¿no? Y esto por la ley de Morgan, que es la Claro. negación de la conjunción. Ay, papá. Ay, Claro, pero sí se podría así directo, ¿no? claro que sí. Inclusive aquí puedo hacer algo más, mira. Verás, voy a poner coma. Además, miren lo que voy a hacer. Eso no es equivalente a esto. ¿Qué dice? ¿Es equivalente o no? Sí. Sí, esa es la implicación disyunción. Entonces ya podría decir, me quedaría, ¿no? Para toda clase Z se tiene esto. ¿Ya? No es que esté mal este que está aquí, lo que obtuvimos. Sí, no, que hay otra forma inclusive de representarla. ¿Sí? Tú dirás, entonces Inge, pues en tal caso le puedo dejar como la negación de la conjunción y ya. Sí, ¿no? ¿Y para qué hago tanta cosa? Si son equivalentes todas entre ellas. Inge, disculpe, no entendí esa última parte. ¿Cuál? Desde el Z no pertenece a eso desde ahí. Ah, es que es la implicación disyunción, amigo. Estoy aplicando, voy a ponerle aquí implicación disyunción. Implicación disyunción. Acuérdate que dice la implicación disyunción. Si yo tengo esto, y le voy a poner en caligráficas ahí. Es esto. ¿Sí? Entonces, ¿quién toma el lugar de la P cursiva? Z no pertenece a. Entonces tendría la negación, que sería Z pertenece a. Y Q se mantiene, ¿no? Venga. ¿Sí le ves? O sea, tengo esto y lo escribo como esto. Ya ahí sí, ya, gracias. Ya. Entonces ponte en tu control de deberes, por ejemplo, te puedo poner algo así. La negación de para alguna bla, 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 y te pongo esta última opción. ¿Ya? Entonces, pues de ley te toca en tu cabecita o en tu cuadernito ir haciendo esto. O en el examen igual. Juego. ¿Ya? Suave nomás, Lionel. Perdón. Bájele al micro. Ya. Sí, o sea, puedo ponerles eso. Sí, puedo ponerles eso. Evelyn, dime. Nada, listen, yo voy a bajar la mano. Ah, ya. A ver, vamos con otro ejemplo.
A ver, igual para que le repasen ustedes. Este está mejor. Ahí. Copiar, pegar. Y digamos que la negación de esta proposición es, ¿qué dirían ustedes? Sería para toda clase X. Se tiene la negación de la, no sería la negación de A, disyunción con la negación de B. No, ahí léele bien. A ver. Léele bien. Pero sí se puede hacer ese. ¿Cómo? ¿Por qué no se podría, Sofía? Porque los ejercicios de arriba los hicimos con clases, no con proposiciones. No, lo hicimos con proposiciones. ¿Qué es Z pertenece a A, Sofía? Ah, sí, ya me di cuenta, profe. Ya. Profe, no Dime. podría ser, o sea, la negación de esa proposición que nos puso ahí podría ser que existe una clase X tal que se tiene la negación de la conjunción de la de A cursiva y B cursiva. Y como se sabe, o sea, como se sabe que la negación de la conjunción de A cursiva y B cursiva es equivalente a la disyunción de la negación de A y la negación de A y la negación de B. Por lo tanto, se tendría que la negación de la primera proposición sería que para toda clase X se tiene que, la disyunción de la negación de A cursiva y B cursiva. No sé si se ve. Ya. Eso es por De Morgan, ¿no? Sí. A ver, vamos escribiéndole. Bien. Entonces yo diría, ¿cuál sería la negación? Pues la negación es para toda clase X, coma, se tiene esto, así como dijo el compañero. Ahí. ¿Sí? Y luego, voy a ponerle aquí, ¿no? Luego, por la ley de De Morgan, de la negación de la conjunción, ¿sí? Tenemos para toda clase X, se tiene esto, ¿no? ¿Sí? Podría escribirlo así. ¿Estamos? Y podría escribirlo de otras formas. También podría ser aquí la implicación disyunción y escribirlo de esta manera de implicación, por ejemplo. Si le ven, como en el ejercicio anterior. ¿Estamos? No sé si tienen alguna preguntita de este. ¿No? Miren, vamos a hacer otro tipo, o sea, de este mismo estilo, pero otro tipo. Por ejemplo, este. Ahí. Miren. Pongámosle acá. Dice, la negación de, para toda clase X existe una clase Y tal que X no pertenece a Y. Entonces ahí aparecen ya los dos cuantificadores.
el universal y el existencial. Ojo, una aclaración nada más. El orden de los cuantificadores sí importa. ¿Ya? No va a ser lo mismo escribir primero el universal y luego el existencial, o escribir primero el existencial y luego el universal. No es lo mismo, muchachos. ¿Estamos? Cuando entremos a números reales, vamos a ver un caso que es importantísimo, en donde se ve claramente que no es lo mismo primero poner el universal que el existencial, y viceversa. ¿Sí? Pero aprendamos cómo negarlos, ¿sí? O sea, vamos a aprender cómo negarlos ahora. Fíjense. Dice que para toda clase X existe una clase Y tal que X no pertenece a Y. Entonces yo observo que inicialmente este es un universal, ¿sí ven? Para toda clase X y tengo todo esto, ¿sí? O sea, si hiciese la negación, me quedaría así, miren. Tengo el universal, entonces la negación sería, existe una clase X tal que, y aquí tendría que poner la negación de todo esto. Es decir, la negación de existe una clase Y tal que X no pertenece a Y. ¿Sí? Entonces, ahora me toca resolver esto. ¿Sí? La negación de existe una clase Y tal que X no pertenece a Y. Entonces, ¿cuál sería la negación, muchachos, de existe una clase Y tal que X no pertenece a Y? Para toda clase Y. Ajá. ¿Qué más? Existe una clase Y tal que X pertenece a Y. Para toda clase Y, ¿no es cierto? X pertenece a Y. O se tiene que X pertenece a Y. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle aquí en otro color. Tenemos que nos quedaría así, miren. Existe una clase X tal que desarrollo la negación de esto. ¿Sí? Y como nos dijo la compañera, me quedaría para toda clase Y, se tiene que X pertenece a Y, porque vendría siendo la negación de no pertenece. ¿Sí? Y esto que está aquí sería la negación de lo que está acá. Perdón, acá arriba. ¿Sí? Como que cambian posiciones, ¿no? Para toda clase X existe una clase X. Existe una clase Y para toda clase Y. ¿Sí? Esa sería la manera en cómo desarrollar negaciones cuando tenga pues ahí universales existenciales, ¿no? O al revés, existencial universal. ¿Estamos? A ver, preguntas. Evelyn. Profe, la primera es la que está con azul marino, está confusa y mientras te explicaba esto yo estaba haciendo y le saqué directo con la de celeste. Entonces, si en la prueba pongo solo la de celeste, habría un problema. No, no hay ningún problema. Lo único que intenté explicar con azul es de que yo necesito hacer la negación de esta parte que le raya en naranja. Para poder obtener lo que está aquí en celeste. Gracias. Ya. ¿Alguien más había alzado la mano? No sé. Stalin. Profe, una consulta. O sea, podemos, o sea, justificar de una forma directa con tal de que nos hagamos entender o con tal de que concluyamos a que es algo correcto, ¿verdad? O sea, si, por ejemplo, nos podríamos saltar una linita, si mal no estoy, no sé, profe, o estoy equivocado. Claro, o sea, lo que tú puedes hacer es llegar directamente acá a lo que está en celeste, ¿sí? No habría ningún problema, ¿sí? Pero obviamente aquí está la explicación de lo que llegué a lo de celeste, ¿no? ¿Sí? O sea, la idea es de que
yo les evalúe a ustedes, no que ustedes me evalúen a mí. O sea, que yo no tenga que ir viendo, chuta, ¿y ahora qué haría aquí en esta línea? Sino de que esté claro, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo. ¿Sí? De que yo diga, pues chévere, se sabe lo que hace, bacán. ¿Sí? Ya, profe. Ya. Ese es Stalin. Ya. Bien, chicas y chicos, entonces van a ver que esto va a seguir apareciendo en el transcurso de nuestro trabajo con los conjuntos. ¿Sí? A ver, entonces, ya hemos aprendido cómo se escribe, ¿sí? Que son proposiciones, cómo se niega, etc. ¿Estamos? Ahora vamos a aprender, vamos a irnos metiendo ya cada vez más y más en este mundo, en este submundo de los conjuntos, ¿sí? Ahora, miren. ¿Se acuerdan que al comienzo de la clase les decía que había un problema de estos conjuntos, de estas clases que se pertenecen o no se pertenecen a sí mismas, se forman parte de sí mismas, o sea, los autorreferenciales? Se plantea estas dos definiciones de una manera que se pueda empezar a escribir esta paradoja, ¿sí? Entonces, miren, vamos a definir dos situaciones, conjunto y clase propia, ¿sí? Debemos tener en claro que tanto conjunto como clase propia son clases, ¿sí? Pero ¿qué les va a diferenciar la una de la otra? Entonces, miren lo que dicen las definiciones. Dice, un conjunto. Una clase A es un conjunto si existe otra clase B tal que A pertenezca a B. Es decir, un conjunto es toda clase que pertenece a otra clase. ¿Estamos? Miren lo que dice la clase propia. Una clase A es propia si no es un conjunto. O sea, una clase propia es aquella que no pertenece a ninguna clase. Entonces, esto debemos recordar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una clase que pertenece a otra, entonces esa clase, llamémosle clase A, que pertenece a clase B, entonces mi clase A es un conjunto, porque pertenece a otra clase. ¿Sí? Pero si yo tengo una clase que no pertenece a ninguna otra, a esa le vamos a llamar clase propia. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si yo les pongo así, sean C y D clases, ¿ya? Y digo que C pertenece a D. Pregunta. ¿C es una clase? Sí. Muy bien. ¿D es una clase? Sí. Muy bien. ¿Qué puedo decir de D? ¿Es un conjunto o es una clase propia? Es una clase propia. ¿Segura? ¿De C o de D, profe? De D, D de dedo. Sí, clase propia, ¿no? Ambas serían conjuntos. Es el conjunto. A ver, voy a hacer otra pregunta. Dejémosle esa pregunta y aparte. ¿Qué puedo decir de C, de la clase C? ¿Conjunto o clase propia? Conjunta. ¿Sí o no? Esa, a legua sabemos que es conjunto. Porque pertenece a la clase D. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo decir de la clase D? Es una clase propia. ¿Por qué? Porque, o sea, no sabemos, no nos está diciendo que pertenece a otro. Pertenece a otra clase. Si No. C pertenece a D, D pertenecería también a C, ¿no? No. No dice nada. Es una clase propia. Porque no pertenece a ningún conjunto, por lo menos ahí no nos especifica. Eso, no te está diciendo nada. Y si no te dice nada, ¿puedes asumir? No, no es cierto. O sea, de D no sé nada. D podría, como no podría, pertenecer a otra clase.
¿sí? No nos dice nada ahí. Entonces, yo no sé si D es un conjunto, tampoco sé si D es una clase propia. Lo único que sé de D es que es una clase. Y Se que acabó. contiene a C. Y que C pertenece a D. Es lo único que sé. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este, a ver, algo importante en las mates es no hacer suposiciones innecesarias o basado en lo que pienso. ¿Sí? Entonces, no te dice nada, solo te dice C y D son clases. Como C pertenece a D, C es un conjunto. De D no puedo hacer ninguna aseveración. No puedo hacer ninguna deducción, ninguna conclusión. ¿Ya? ¿Cómo sé que C es un conjunto? Porque me estoy basando en la definición que está acá arriba. Mira que de D no me dice nada. ¿Ya? Entonces, ojo, C es un conjunto. Y es una clase también. D, clase. ¿Será conjunto? ¿Será clase propia? No lo sé. No me está especificando nada. No puedo aseverar que sea clase propia, tampoco puedo aseverar que sea conjunto. Eso sí, muchachos, todo conjunto es una clase, ¿sí? Pero no toda clase es un conjunto. ¿Sí? Pilas en esa parte. Todo conjunto es una clase, pero no toda clase es un conjunto, porque puede haber clases que son propias. Entonces no serían conjuntos. Entonces, con eso estamos, en cierto modo, quitando unas paradojas que se están generando ahí. ¿Ya? Es de estos conjuntos que se pertenecen a sí mismos. ¿Estamos? ¿Y entonces qué sería D? No sabemos. Sí, sabemos, D es una clase. Ah, pero ya ahí queda. Ahí queda, claro. Ah, ok. Luego ya vamos a plantear algo que se llama la clase universal. ¿Sí? Y esa es una clase propia. Y Inge C pertenece a D, entonces representaría una proposición. Es una proposición, ajá. Sí. Andrés. Ah, sí, profe. Entonces, un ejemplo de clase propia, ¿qué sería? ¿Solo D solito? ¿O cómo? Tengo que describirla correctamente. ¿Sí? Ya vamos a ver algo que se llama el axioma de construcción de clases. Entonces ya vamos a ver cómo definir esta clase propia. En sí solamente vamos a ver dos clases propias. La clase Profe, universal y una que se llama la clase de Russell, justamente de la paradoja. profe, Dime. entonces, bueno, no sé si estará bien, entonces una clase propia sería, como se dice, lo universal de un conjunto. Ajá, exacto. Sí, esa es una clase propia, porque ella no pertenece a Gracias, ninguna profe. otra más. Ajá. Ya lo vamos a definir. Sí, ya vamos a definir esa clase que me mencionas tú. Entonces, miren, ya una vez que definimos esta clase universal y la clase de Russell, ya todas las demás las vamos a trabajar como conjuntos. ¿Sí? Porque sabemos que son clases que van a pertenecer a otras. ¿Y a dónde necesariamente? A la clase universal. Entonces todas son conjuntos y ya aterrizamos solamente en conjuntos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en las otras clases. A ver, ya para terminar la clase de hoy, quiero presentarles una relación que aparece, una de las primeras relaciones que aparece en esta teoría, ¿sí? Que es la igualdad. ¿Sí? Y mira cómo voy a definir la relación de igualdad. Voy a decir que si yo tengo dos clases A y B, yo digo que la clase A es igual a la clase B. Si se tiene que X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a B. Mira, para todo conjunto X. Es decir, que todo conjunto X que está en A también está en B y todo conjunto X que está en B también está en A. Para yo poder representar la igualdad entre dos clases, voy a utilizar este signo, ¿no? Clásico. Dos liñitas paralelas, equidistantes. A igual a B, así es como se va a leer. O A es igual a B. ¿Sí?
¿Y por qué se da esto? No sé si se acuerdan de esta equivalencia lógica que está aquí. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se llama? La doble implicación, implicación. Correcto. Esta es la doble implicación. Implicación. ¿Ya? Y mira lo que está aquí. Esto es la definición, ¿no? De mi igualdad. Entonces, lo que me dice es que, y yo puedo entenderle así, mira, todo conjunto X que está en A, también está en B. Y todo conjunto X que está en B, también está en A. ¿Estamos? ¿O pertenece a A? En otras palabras, imaginémonos, ¿no? Hagamos una idea mental de lo que nos enseñaban en la escuelita, ¿no? Los circulitos y todos esos diagramas de Venn, que ya lo vamos a ver después. Todos los, voy a usar esta palabra, todos los elementos que están en A, también están en B. Y todos los que están en B, también están en A. O sea, de tal manera que no hay distinción entre el uno y el otro, ¿no? Los mismos elementos que están en A estarán en B y los mismos que están en B estarán en A. No hay ninguno que esté en A que no esté en B, ni viceversa. No hay ninguno que esté en B que no esté en A. Por lo tanto, son iguales. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como vamos a definir nosotros la igualdad entre clases. ¿Sí? Para todo conjunto X, X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a A. ¿Sí? Jimmy. Inge, la clase X no debería estar en mayúsculas. No es necesario porque como sé que pertenece a otra, le puedo poner en minúsculas. Así dice los conjuntos, ¿no? Puedo usar letras minúsculas, mira, para conjuntos. Entonces, esta A podría haberle puesto en minúsculas. ¿Sí? A ver, y ya para cerrar esto, hablemos de la negación. ¿Cómo niego yo la igualdad? Entonces, mira, vamos a utilizar este signo, ¿sí? Que a veces le decimos distinta, a veces le decimos diferente. En nuestro caso, lo vamos a leer A no es igual a B para representar la negación de que A es igual a B. ¿Estamos? Entonces, para nosotros, esto será equivalente lógicamente a esto. ¿Sí? ¿Estamos? Y con esto vamos a cerrar con broche de oro esta clase. Mira, la negación de, y aquí viene la definición, para todo conjunto X, ¿sí? X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a B, es, ¿cuál sería la negación de esto, muchachos? ¿Puedo decir? Diga, diga. La negación de sería X no pertenece a... Todo. Perdón. No, pues, X no pertenece a disyunción X pertenece a B. No. Esto es doble implicación, verás. Y es un cuantificador. No sería, existe un conjunto X tal que Eso. la negación de la implicación de que X pertenece a A y X pertenece a B. Existe un conjunto X tal que X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a B. la negación, ¿no? De esto. Ahí tendríamos. ¿Sí? Esta sería la negación. O sea, si esto, muchachos, hace referencia a que A es igual a B, porque es su definición, mira acá arriba, ¿sí? Esto que está acá abajo hace referencia a esto. ¿Sí?
Pero ¿qué significa que A es distinto de B? Miren, y le voy a hacer acá rápidamente. A ver, voy a indagar qué significa esta proposición que está aquí. Vamos a escribirlo así. La negación de que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y X pertenece a B, entonces X pertenece a A. He utilizado la doble implicación, ¿sí? Para redescribir esto. Ahora, esto lo puedo aplicar la ley de De Morgan, negación de la conjunción. Me quedaría negación de que X pertenece a A, así, y la negación de esta otra implicación. ¿Sí? Aquí aplicado De Morgan, negación de la conjunción. Luego, aquí tengo negación de implicaciones, o sea, aquí es X pertenece a B, ¿no? Luego aquí tendría X pertenece a A y X no pertenece a B, o X pertenece a B y X no pertenece a A. ¿Sí? Esta vendría siendo la negación de la implicación. ¿Estamos? Ahora, voy a utilizar una equivalencia que no la hemos usado hasta ahora, que es la distributiva. ¿Sí? En este caso voy a hacer la distributiva de la disyunción respecto a la conjunción. Voy a tomar a esta como una sola proposición. Le voy a ver como una sola, miren. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. X pertenece a A y X no pertenece a B, o X pertenece a B. Y X pertenece a A y X no pertenece a B, o X no pertenece a A. ¿Sí? Aquí dice distributiva de la disyunción respecto a la conjunción. ¿Estamos? Y ahora otra vez voy a hacer una distributiva, mira. En cada uno de estos paréntesis que representan proposiciones voy a hacer otra vez distributiva. Y me va a quedar X pertenece a A o X pertenece a B, y X no pertenece a B o X pertenece a B. Y en el otro paréntesis me va a quedar X pertenece a A o X no pertenece a A, y X no pertenece a B o X no pertenece a A. Esta otra vez, distributiva. Va a ser más pequeña para que se pueda ver todo el cuadro. Ahí. ¿Ya? Observando esta y esta, noten que estas son tautologías. ¿Sí? Esta es la clásica, la disyunción entre P y la negación de P. X no pertenece a B o X pertenece a B, X pertenece a o X no pertenece a. O sea, son verdades. ¿Ya? Y como son verdades y está en conjunción con estas proposiciones, simplemente aquí me va a quedar así. X pertenece a A o X pertenece a B, y X no pertenece a B o X no pertenece a A. ¿Estamos? Y finalmente, aquí puedo aplicar la ley de De Morgan y la conmutativa, y me va a quedar así. ¿Sí? De Morgan y conmutativa. ¿Estamos? ¿Y qué vamos a obtener de aquí? ¿Sí? O sea, ¿qué vamos a obtener? Yo puedo decir que, bueno, con esto ya acabo, vamos a ponerle en otro color naranja. Decir que A es distinto de B, ¿sí? Su definición es
que existe un conjunto X tal que, acá habíamos dicho tal que es la negación de esta doble implicación, pero la negación de esta doble implicación es equivalente lógicamente a todo esto. ¿Sí? Y si yo puedo entender qué es todo esto, es lo siguiente, mira. Me dice que o X está en A o X está en B y no va a estar en las dos. ¿Sí? Mira, X pertenece a A o X pertenece a B y no está en las dos. O sea, no está ni en A ni en B. En otras palabras, es un conjunto que o bien está en A o bien está en B, pero que no está en las dos. O sea, el conjunto A va a tener al menos un conjunto, o sea, al menos un elemento más que B o viceversa. B va a tener al menos un elemento más que A. Significaría pues que no son iguales. ¿Sí? Que o bien A o bien B tienen al menos un conjunto que el otro. Entonces no podrían ser iguales. ¿Sí? Eso es lo que representa esto último que está aquí. Le he hecho todo esto para que vean cómo es el trabajo con proposiciones, ¿no? Es un poquito largo y tedioso, ¿sí? ¿Ya? No vamos a hacer cosas así tan complicadas como esto, pero les he puesto este ejemplo para que le vean cómo sería. ¿Ya? Bueno, mañana vamos a seguir con los teoremas de igualdad, ¿sí? Mañana seguimos con esos teoremas, con más definiciones, definición de subclase, ¿sí? Y pues seguir trabajando con eso. Si tienen alguna pregunta de esto que hice ahorita, le vemos la clase siguiente. ¿Ya? Mañana a las 7. Nos estamos viendo. Seguirán haciendo la tarea. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, ingeniero. Excelente clase. Adiós.